Buenas tardes, Samantha. Buenas tardes, Rada. Encantada de charlar un rato con vos. Encantada de tenerte con nosotros. Bienvenida al Festival Internacional de la Literatura y bienvenida a este encuentro con los lectores búlgaros. Para nosotros es un placer que Samantha Schweblin participa en el Festival de Sofía. Samantha Schweblin es autora de tres libros de cuentos y de dos novelas. Su trayectoria literaria comienza en 2002 con el libro El núcleo del disturbio. Más tarde sale el libro de cuentos Pájaros en la boca y en 2015 Siete casas vacías. Samantha publicó su primera novela Distancia de rescate en 2014 y en 2018 publicó su segunda novela Kentuckys. La versión inglesa de la novela salió bajo el título Fever Dream y fue seleccionada entre las finalistas del premio Booker International. Samantha es galardonada de un montón de premios. No puedo enumerar todos los premios literarios, pero entre ellos, Premio Casa de las Américas, Premio Juan Rulfo, Premio O. Henry y otros. Bueno, Samantha, cuéntanos, ¿de dónde viene tu impulso para contar historias? Ojalá yo supiera, si pudiera sacar más provecho. Pero ha estado ahí siempre, pero desde el principio. Cuando yo no sabía todavía escribir, por ejemplo, mi mamá me leía muchísimo. Mi mamá era maestra jardinera y traía los fines de semana libros del jardín de infantes y me leía esos libros. Y yo los devoraba con devoción porque yo ya me había dado cuenta que los libros duraban solo el fin de semana y después se iban para siempre. Después venían otros. Entonces yo sabía que era ese fin de semana había que leerlos sí o sí y me encantaban esos mundos que se abrían y se abrían. Pero yo ya tenía como un instinto muy fuerte de narrar y muchas veces me pasaba que, me acuerdo además, te estoy hablando, yo tendría 5 o 6 años y me acuerdo de un momento muy mágico en el que la narración te toma tan fuerte en el sentido de que hay tanta incertidumbre y ese momento en el que no sabes qué va a hacer el personaje, qué va a pasar. Paraba la narración de mi mamá y le decía, basta, quiero contarlo yo. Y inventaba yo un final para ese. O sea, ya tenía ese impulso, ¿no? Que no sé de dónde vendrá, pero. O por ahí sí sé, ¿sabés qué es lo que me pasaba? Y me acuerdo, o sea, se ve que me impactaba eso porque tengo una memoria emocional sobre ese momento. Me pasaba que yo sentía que cuando yo contaba una historia y de verdad había cierto dominio en lo que estaba contando o cierta expectativa respecto a lo que iba a pasar, quizá era el único momento en que los adultos me prestaban verdadera atención. Quizás no porque la historia estaba buena, quizá era que simplemente daba mucha curiosidad saber qué es lo que iba a hacer, pero yo sentía que había algo en la atención de ellos en ese momento que no se equiparaba con la atención que yo tenía teniendo 5 o 6 años el resto del día, ¿no? Y pensaba todo el tiempo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en esta suspensión? ¿Qué pasa en esta incertidumbre que de pronto la gente me mira directamente a los ojos y me escucha? Me encantaba eso. Samantha, cuando oigo todo esto, me parece que no se trata de un impulso de contar historias, lo tuyo es destino, ha sido predestinado, tú lo tenías ya programado desde la infancia, desde la niñez, que vas a ser escritora, claro está, no tenemos duda, ¿no? Pero no pensás, yo también pienso que, o sea, realmente la escucha del otro, o sea, ese momento en el que el otro de verdad deja de hacer todo, sobre todo en este momento de la humanidad, ¿no? Deja el teléfono de lado y realmente te mira, todos queremos eso. Todos queremos esa atención. Quizá aparte digamos, todas las cosas que hacemos porque nos gustan, quizá están conectadas de alguna manera emocionalmente con ese sentir de esto que me gusta,
hace que los otros me miren verdaderamente, ¿no? Me presten atención. Y de hecho, yo tengo ¿qué se dirá? Como me interesa mucho en especial el tema de la atención del lector y el tema de la atención en los textos. O sea, cuánto de verdad puedo agarrar de las solapas al otro y sostenerlo en un relato de una manera tonal, ¿no? Me gusta mucho eso. Pero hay algo ahí en la mirada del otro que me parece que estoy todo el tiempo reclamando, ¿no? O pienso, no sé. Pues hablando de esto, sí que se nota en tus novelas, sobre todo en Distancia de Rescate, esta tensión. Mm. Es que en Distancia de Rescate, por cierto, una excelente novela, hay una tensión, tensión narrativa que mantiene el lector al borde de un abismo todo el tiempo, ¿no? Es que yo relacioné mucho lo que cuentas ahora con lo que sentí mientras leía Distancia de Rescate. Sí, sí, sí. Distancia de Rescate también tiene digamos, fue un desafío para mí escribirla porque me, me puso un poco entre la espada y la pared respecto a una pregunta moral de qué tanto un libro debe ser político o no, ¿no es cierto? Y creo que la respuesta tuvo que ver con ese nivel de tensión que tiene la novela, porque esta novela habla, entre otras cosas, el tema de fondo de la novela, se habla un poco del tema del glifosato y el uso indiscriminado de estos pesticidas en los campos argentinos, ¿no? Que después nos toca a todos, porque Argentina después exporta estos alimentos y se comen en todo el mundo. Es muy grave lo que está pasando. Eh, pero a la vez es una novela que está narrada por el personaje principal y ese personaje no entiende lo que sucede. No entender lo que sucede es parte del problema. Y yo quería ese tipo de narrador para esta novela. Pero al mismo tiempo, si el personaje y el lector no entienden lo que sucede, ¿cómo voy a explicar yo lo que está pasando en el campo argentino? Y ahí había como una lucha, digamos, política, moral conmigo misma, como, ¿cómo voy a escribir una novela política que a la vez no entra en detalle, ¿no? Pero a la vez no puede, digamos, que era algo que la historia también, digamos, no aceptaba. Y entonces me di cuenta que yo misma como lectora, incluso cuando leía novelas muy tenebrosas en ese sentido, las estadísticas, los responsables, los números aterradores, en el momento podían impactarme, pero después no me los acordaba. Después todo eso se perdía. Lo que no se perdía nunca es sentir terror, sentir miedo y sentir esto me puede pasar, esto me toca, ¿no? Entonces pensé que si la novela no iba a arriesgarse en ese otro lado, en los números, en las estadísticas, si no había espacio en la novela para denunciar, entonces tenía que haber un ejercicio, digamos, sí, como una pulsión muy terrorífica, ¿no? Como una cosa como que la novela te agarre de los pies mientras vas caminando y te digas, no, vení, 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 esto te va a pasar y te va a pasar ahora, te está pasando ahora. Digamos que fue todo un desafío crear esa sensación y a la vez creo que es lo que salvó a la novela, ¿no? De por ahí haber perdido ese otro lado más bueno, de decir lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sí, es que, por cierto, me acuerdo en la película, tengo que decir para el público que Distancia de Rescate es una novela adaptada al cine. La película se puede ver en Netflix, es del año pasado, creo, de 2021. Y esto lo que acabas de describir, esto que alguien te arrastra por el pie, esto está en la película, en el principio, el final, cuando David arrastra a Amanda. Por cierto, la película es muy cercana al texto literario. ¿Tú has participado en la adaptación al cine? Sí, sí, sí.
Sí, escribimos el guión juntas con la directora de cine. Nos llevó 1 año y medio escribir esa adaptación. Fue un trabajo tremendo, porque, bueno, había un desafío en particular que nos intimidaba, pero a la vez queríamos ganar, ¿no es cierto? Y es que la novela es una novela que no tiene narrador. Sé que es extraño decir esto, no es algo muy usual en una novela, pero toda la novela está estructurada en un diálogo entre dos personas. Entonces, eso, mudarlo en voz en off en una película es muy, muy, muy problemático, porque la voz en off en el cine funciona de una manera muy distinta. Cansa, no puede sostener información imprescindible, distrae. Entonces, cómo el gran desafío ahí fue, y por eso nos dio tanto trabajo, cómo crear una atmósfera en el que realmente el relato te envuelva como si te estuvieran contando una historia y eso sea continuo, pero a la vez sacarlo todo. O sea, tiene muy poca voz en off para hacer una peli que se está estructurada en una voz en off. Es muy poco en realidad lo que hay. Porque además el cine está tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? La voz en off puede sugerir cosas o dar a entender o puede trabajar con la suposición del lector, pero el cine es puro material, ¿no? O sea, te fuerza a poner la cámara en un lugar en particular, en un momento del día en particular, con un actor en particular, entonces todo el tiempo había que hacer como esta traducción de lo literario a lo visual, donde lo visual volvía a un montón de cosas que eran delicadas y un poco también como relativas. En la literatura había que volverlas concretas en el cine, pero entonces, ¿cómo, si todo era tan concreto, cómo se trabajaba la ambigüedad? ¿No? Mm. Fue, fue una gran experiencia. Para mí no fue algo completamente nuevo porque yo o sea, yo me formé en la carrera de cine, yo escribí guión, tengo experiencia en eso, pero nunca había adaptado un texto mío, no pensé que se podía porque pensaba que por ahí no iba a tener la distancia suficiente como para descartar todo lo que en la literatura funciona y en el cine ¿no es cierto? Como a veces uno se enamora mucho de las cosas que hace, que produce, y eso siempre va en contra de la obra. No sabía si iba a poder hacer ese ejercicio, pero bueno, funcionó. Bueno, yo creo que la película salió bien. Yo creo que la Sí. película salió bien, así que Sé que enhorabuena y esperamos las próximas novelas también adaptadas al cine. sí, sé que hablo desde el privilegio absoluto porque no todos los autores tienen esta buena experiencia, pero realmente estoy muy contenta con la peli. Y yo siento que aunque muchas cosas han cambiado, porque necesitaban cambiar, porque por más que uno piense que la literatura y el cine se parecen, la realidad es que son dos lenguajes completamente diferentes. Eh, pero a pesar de ese cambio, yo creo que a nivel emocional, el recorrido que hace el lector en toda esta historia es muy, muy, muy similar al recorrido emocional que hace el espectador. Y ahí es donde yo quería que los dos movimientos estuvieran como de la mano, ¿no? Que fueran muy, muy, muy parecidos y el trabajo de Claudia Llosa, que es la directora que llevó adelante esta película, fue espectacular. O sea, realmente tuve mucha suerte. Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, cuéntanos un poco de Distancia de Rescate. Es que Amanda, la protagonista en la novela, se pasa el tiempo midiendo la distancia entre sí y su hija, porque Sí. tiene miedo, porque siente que algo va a suceder, que hay un peligro inminente. ¿Cómo medimos la distancia de rescate? ¿Y Y qué de una es la manera, distancia la de medimos de una rescate? manera bastante, no sé si perversa, pero negativa, diría, o no sé, pero digamos, tiene un precio hacer ese ejercicio. Y es que uno para estar calculando, o sea, por ejemplo, como por citar el ejemplo de la novela, ¿no? Amanda está en la piscina tomando sol con su amiga, charlando de tonterías. Parece que está distraída, pero ninguna madre está distraída. Toda la atención de Amanda en realidad está en su nena de 3 años, que se pasea por el borde de la pileta. Todo el tiempo está haciendo el ejercicio de pensar, bueno, si se cae ahora, ¿cuánto tardo en llegar?
Y esa distancia es un hilo invisible que ata a una madre con un hijo, pero también que nos ata a nosotros con nuestro medio ambiente, que ata a dos amigos, que ata a nosotros con nuestros padres, con nuestros hermanos. O sea, esos hilos, esas ataduras nos, nos, nos duelen y nos gustan y nos son necesarias todo el tiempo, ¿no? Y cuando nos sentimos un poco atados, tiene que ver con esto, ¿no? Es como, y ese hilo a veces se da espacio y se relaja porque uno piensa, estoy en una zona segura, no necesito estar chequeando esto todo el tiempo, y hay veces que se tensan, ¿no? Cuando uno ve peligro, eso se tensa y uno no puede dejar de calcular esa distancia, y ese cálculo implica un ejercicio espantoso, que es estar todo el tiempo calculando la peor de las opciones. Casi psicótico, pero estamos haciendo ese ejercicio con todo y con todos todo el tiempo. Esto podría pasar, esto podría pasar, esto podría pasar, ¿no? Es muy agotador y a la vez es necesario y a la vez es dañino y ese ejercicio de imaginarnos todo el tiempo en el peor de los escenarios, ¿no? Bueno, me parece alucinante y se siente de los dos lados. De hecho, muchas veces me pasa que me preguntan, ¿cómo pudiste escribir una historia como Distancia de Rescate sin ser madre? Y yo siempre pienso, es que yo no soy madre, pero soy hija. Hace 43 años que soy hija, ¿entendés? Y este hilo, siempre se habla de este hilo y de esta tensión de parte de la madre, pero está atado también a otro cuerpo del otro lado. Y los hijos sienten todo eso todo el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando son chicos. Y me interesaba eso, me interesaban los dos cuerpos atados a eso. Por cierto, tú describes en el libro un campo bucólico, un paisaje muy lindo que al mismo tiempo es tóxico. A mí me gustó mucho cómo has mezclado los dos temas, el tema de la alerta materna y de las preocupaciones ecológicas y de nuestra actitud hacia la ecología y la naturaleza en general. ¿Cómo te surgió esta idea de combinar las dos cosas? ¿O todo viene de la tensión, que hablaste al principio, la tensión que se provoca de medir la distancia, de atar la persona, el niño, y al mismo tiempo el contacto con la naturaleza? Sí, es que está todo conectado y una conexión directa con esto que estás contando y que a mí me interesa muchísimo es cómo cuando hablamos de naturaleza, cómo nos cambió radicalmente la idea de la belleza a partir de todos los problemas que estamos teniendo respecto bueno, sobre todo la alimentación, diría, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, íbamos al supermercado y elegíamos el tomate más brillante, divino, gordo, a punto de explotar, rojo. Hoy ese tomate nos genera sospecha, porque si es tan perfecto, está hecho para ser perfecto y no es un tomate, digamos, el tomate por ahí feucho de quinta con un gusanito y que se ve más verde que rojo y que es chiquitito, sabe muchísimo mejor, ¿no es cierto? Entonces cambió, y eso también lo reflejo sobre todas las ideas del campo que comentabas recién, o sea, como que cambió la idea de la belleza y lo que es bello empieza a ser amenazador también, amenazante, ¿no? Esto me interesa muchísimo, o sea, como la belleza como la amenaza, como que este ejercicio que hacíamos antes, otra vez de la distancia de rescate, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué le doy de comer a mis hijos? Esta pregunta, ¿qué le doy de comer a mis hijos?, también está muy presente en toda la novela. Antes se respondía de una manera muy distinta, si pensamos en términos de belleza, que cómo se responde hoy, ¿no? Sí, sí, es que Amanda siente este horror cuando ve a su hija sujetando la lata de no me acuerdo, lata de algo, no me acuerdo. Todo, vos sabés, en toda la novela sale de ahí. No puedo ni explicar cómo, pero un día me senté y escribí esa escena, la escena del sueño de Amanda en el que ella baja y ve a su hija sosteniendo una lata de arvejas y Nina le dice,
No, y entonces Amanda piensa, yo no hubiera comprado ese tipo de arvejas, yo no le hubiera dado de comer eso a mi hija. Y en ese momento Nina abre las manos y deja caer la lata, y la lata estalla contra la cocina. Todo nació en esa escena, toda la novela parte de esa escena. Ah, qué interesante. Es que también, por lo visto, tú escribiste la novela en 2013, 14, ¿no? ¿Desde entonces ha cambiado la situación del campo argentino o todavía existe este problema con el glifosato? Está mucho más regulado. No Mm. diría no diría que la situación está bien. O sea, sigue habiendo muchos problemas, pero está más regulado porque a partir, más o menos al mismo tiempo que salió la novela, se empezaron a ganar algunos juicios, los primeros juicios, sobre todo de los trabajadores, contra las grandes compañías que trabajaban con este tipo de herbicidas. Empezaron a ganarse los primeros juicios. Y a partir de los primeros juicios se empezó a generar como una cola de juicios que hizo que, sobre todo es un problema de negligencia lo que ocurre. Digamos, el herbicida de por sí es un herbicida que se usa hace décadas en Argentina y no había traído este tipo de problemas. Pero hay un problema en la negligencia de cómo se regulan, que esto es lo que está trayendo tanto problema y tanta contaminación. Bueno, hablamos un poquito de Kentuckys. ¿Cómo surgió la idea de los Kentuckys? No sé, yo nunca sé cómo surgen las ideas. Kentucky es lo que me pasó. A ver, se dieron una serie de coincidencias. Primero, bueno, eh, a ver, en Argentina, yo no sé, no sé cuándo les pasó esto a ustedes, pero en Argentina y en Buenos Aires particularmente, justo cuando fui a visitar a mi familia en el 2017, hubo un boom de los drones de uso doméstico, ¿no? Y yo estaba muy impresionada porque había fotos en las redes sociales de gente levantando drones en sus jardines. Y para mí fue como un descubrimiento de mi ciudad, ¿no? Como que había espacios en la ciudad que por los que yo había pasado miles y miles y miles de veces, pero nunca había visto desde arriba. Un muro por ahí que estaba del otro lado de un callejón al que yo siempre iba, y del otro lado, esto es lo que había, siempre estuvo ahí y por primera vez lo veo, ¿no? Y yo estaba muy fascinada con esta idea de, bueno, el dron un dispositivo muy complejo, ¿no? Pero aún así estaba en manos de los usuarios ordinarios, digamos, que podían por ahí con 200 o $300 comprarse un dron. Y podías vos con ese dron circular por casas ajenas, digamos, ¿no? Y yo pensé, ¿cómo puede ser que exista algo tan complejo como un dron y no exista algo tan simple como la tecnología que supone un Kentucky? Que en realidad ya, o sea, es una tecnología casi vieja, o sea, es como prácticamente el Kentucky es estas aspiradoras que hay en algunas casas ahora que se mueven solas por la casa, conectado con un celular y manejado por otra persona. O sea, para el que no leyó la novela, explico que un Kentucky es un dispositivo que está usado por dos usuarios, digamos, el que lo usa y el que lo compra y el que lo habita. El que lo compra va a un supermercado y compra el Kentucky y es como un peluche que vos pones en el suelo y pones a cargar. Y cuando está cargado se baja de su base y empieza a circular detrás tuyo, o no. Cada Kentucky se comporta de una manera distinta porque en realidad esto no se trata de una inteligencia artificial ni nada por el estilo, sino de algo mucho más mundano y ordinario y aburrido, que es que cada uno de esos Kentuckys, en realidad es todo lo contrario lo aburrido, eso es lo maravilloso, que es que cada uno de esos Kentuckys está conectado con una única IP en el mundo que corresponde a una única conexión, a una única computadora de otro usuario que decidió ser Kentucky. Entonces, por ejemplo, una china se puede pasear por el living de una familia de argentinos, digamos, ¿no? Y siempre va a ser esa china. Eh, y, y a mí digamos, lo que me interesaba, en realidad todo esto es una excusa, a mí lo que me interesaba era
tratar de empezar a pensar, y digo empezar porque de verdad me parece que hay un agujero negro ahí en la literatura, tratar de pensar desde el espacio de la literatura qué es lo que nos pasa a nosotros con el otro a través de la tecnología, pero sacando de la ecuación el problema de la tecnología. O sea, a mí no me interesaba hablar de tecnología o hasta dónde había llegado la tecnología o cuál iba a ser la nueva tecnología. O, digamos, no es una literatura, no es un libro ni de ciencia ficción, ni de literatura high-tech, o sea, es algo mucho más rudimentario que es tratar de pensar qué nos pasa con el otro a través de la tecnología, qué nos pasa en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Zoom, en el Skype, en la mitad de nuestras conexiones con los otros hoy por hoy son virtuales, o a veces más de la mitad. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Sentía que era un espacio que la literatura todavía no estaba haciéndose preguntas alrededor de eso. Y la idea del Kentucky además del dispositivo tecnológico, fue un dispositivo literario espectacular para entrar en esa pregunta. ¿Y por qué se llaman Kentuckys? Para eso sí que no tengo respuesta. Ah, ¿no? No. O sea, realmente, te soy sincera, estaba escribiendo el primer borrador y yo no sé cómo será para otros autores, pero para mí la escritura del primer borrador es un poco como... Es un momento muy especial porque, sobre todo en las primeras 10, 20 páginas, estás lidiando con un montón de decisiones que van a repercutir sobre el resto del libro, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los límites de esa novela? Los límites en cuanto a los recursos que vas a usar, los límites en los géneros en los que te vas a mover, o sea, qué va a estar permitido y qué no, cuál va a ser el tono del narrador, o sea, es un momento magnífico, de mucha libertad, pero también que requiere mucha concentración, porque cualquier decisión que tomes ahí repercute sobre el resto del libro, y después es muy difícil, cuando uno ya está más avanzado, es muy difícil volver atrás con esas decisiones, ¿no? Entonces es un momento muy especial. Y estaba escribiendo, concentrada en eso, y de pronto tuve que nombrar el dispositivo. Y lo que pensé en una milésima de segundo es, no importa cómo se llama. Lo importante ahora es todo esto otro, ¿no? Entonces dije, voy a elegir cualquier palabra, lo que se me venga a la cabeza, y después veo. Si realmente este es un material interesante, vuelvo a reconsiderar esto. Entonces le puse Kentucky. No sé por qué. Y después, cuando la novela empezó a tomar forma y empezaron a haber lectores, me gusta mucho dar a leer los primeros manuscritos, a ver qué le pasa a los lectores. Cuando vi que realmente la cosa se ponía seria, dije, bueno, tengo que pensar un nombre apropiado para este dispositivo. Y entonces hice una lista de las cosas que yo quería que ese nombre invocara, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero que sea un... Me gustaría a mí ver la lista esta. Sí, ya la lista decía cosas como, por ejemplo, tiene que ser una marca que suene un poco a algo conocido, como que ya escuchaste antes, pero no sabes bien qué es o de dónde viene, o no lo tenés tan claro. Tiene que sonar a popular, como a grasoso, a barato, a algo que no es de muy buena calidad. Tiene que sonar yankee, pero también japonés, que Kentucky es muy japonés en la manera que está, como el sonido, ¿no? Tiene que poder ser muchas cosas. Me acuerdo que googleé la palabra y era, Kentucky es una comida famosísima japonesa, es un caballo, el caballo más famoso del turf ruso, es un arma norteamericana, o sea, realmente era una carta, un comodín, este nombre. Podía ser todo y no era nada a la vez. O sea, Kentucky era perfecto. Así que me quedé con eso. Sabes que en búlgaro la novela está traducido con otro título. El título en búlgaro es Mil ojos. Claro, sí. Ese es el título que le dio mi editora alemana a la novela, la traductora.
bueno, trabajo en la traductora junto con la editora y me encantó. Me gustó muchísimo Mil Ojos. 100 Augen es en alemán y entonces muchas traducciones tomaron la traducción alemana. Pues sí, por lo visto en búlgaro se utilizó la traducción alemana para el título. Yo creo que es bastante sugerente este título también. Intukis es un poco más difícil para nosotros de pronunciar, pero Mil Ojos, traducido en búlgaro, es bastante impactante y bastante impresionante como título de una novela. Y bueno, tú hablas mucho de esto, de nuestra dependencia de las tecnologías que nos están superando, que nos están rebasando, que nos están controlando. Y en la novela hay los que invaden y los invadidos, para llamarlos de alguna manera. ¿Cuál es tu motivación para que compren un Kentucky, que tengan un Kentucky en casa? Para estar observados o observar a otras personas? Sí, yo sé que desde la perspectiva de comprar un Kentucky para que te observen puede ser extraño, pero la realidad es que estamos dando esa cara nosotros en nuestras redes sociales y en todas nuestras comunicaciones todo el tiempo. O sea, de hecho, o sea, estamos todo el tiempo, bueno, mostrando, digamos, incluso esto era impensable antes, o sea, es muy lindo y es muy tenebroso también esta idea de que estamos conversando vos y yo, y estamos a la vez mostrando algo que es muy íntimo, que son los livings de nuestras casas o los lugares donde trabajamos. Digamos, si vos pensás en la comunicación que hoy podés encontrar en YouTube entre un entrevistador y un autor en los 60, esto sucedía en un entorno, digamos, completamente austero de 2 sillones, luces, fondo de telón y nada más. O sea, había muy poco que leer más allá de lo que estaba diciendo un autor. Hoy somos mucho más que el cuerpo, también somos todo lo que mostramos en las redes sociales y somos este espacio de nuestras habitaciones. Ha pasado, o sea, yo miro entrevistas o me mandan links o veo fotos y encuentro como distintos, depende de dónde las vi, distintas partes de mi casa expuestas públicamente, ¿no? O sea, y eso es lo que está pasando en Kentucky todo el tiempo también, ¿no? O sea, hay algo ahí como que ya tenemos menos control, a la vez nos importa menos, ¿no? Uno está como más relajado, pero bueno, es delicado igual, ¿no? O sea, y lo que es muy interesante, y es lo que trato de investigar en Kentucky, es la gran pregunta de dónde están los límites de esto. Si es peligroso, ¿por qué? ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? Y un ejercicio que hace mucho la novela, ¿hasta qué punto todo nos parece que no es peligroso hasta que de pronto estamos terriblemente expuestos, ¿eh? No, como que no hay un punto, es muy difícil entender cuál es ese límite en cuanto a la seguridad, en cuanto a la exposición, en cuanto a cuánto podés lastimar o invadir el espacio del otro. No lo sabemos, no tenemos no hemos trabajado como sociedad todos esos límites, ¿no? Y lo que cuentas en Kentucky, ¿será una profecía? No es una profecía porque las profecías van hacia adelante y yo creo que Kentucky es un espejo de la actualidad, ¿no? No hay nada más ni nada menos, no hay nada extraordinario, por eso digo, algunos hablan de ciencia ficción cuando hablan de Kentucky y a mí me encanta que traigan ese término porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción y es un género que leo, pero a la vez creo que es un error. Y el ruido de ese error me parece muy interesante y me parece que es un ruido que habla mucho de hasta qué punto no estamos pensando la actualidad. O sea, Kentucky no habla más que de la actualidad, no hay nada en Kentucky que sea nuevo o futurista, es esto que está pasando ahora, pero se lo califica de ciencia ficción. O sea, ahí nos está pasando algo. O sea, ¿qué pasa con esta tecnología que tenemos hipernaturalizada y ya no nos sorprende? O sea, para mí, a mí no me sorprende llamar a mi mamá y pedirle un consejo para una receta cuando estoy cocinando,
cuando mi mamá vive a 13.000 kilómetros de mi casa. No me sorprende. Es espectacular y es maravilloso, pero estamos absolutamente naturalizados. Pero cuando eso lo llevas al contexto literario y lo pones entre dos tapas y haces una novela sobre eso, sobre nuestro absoluto presente en términos tecnológicos, nos desconcierta, nos parece que está hablando del futuro. Y este ruido me parece espectacular, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? Me encanta eso, porque... Y me parece peligroso también. Ese ruido me parece un peligro. Sí, yo en un momento sentía un horror metafísico ahí, que algo que sucede con nosotros, que estamos todo el tiempo pendientes de las tecnologías. Sí. Has conseguido transmitir todo lo que acabas de contar, lo has transmitido muy bien. Bueno. Y cuéntame, cambiamos un poco de tema. ¿Cuáles son los escritores que te han influenciado y, digamos, te han ayudado a formarte como escritora? ¿Son escritores argentinos o escritores latinoamericanos u otros? Un poco de todo. Tengo como distintos amores. Primero, digamos, yo creo que entré a la literatura leyendo a los latinoamericanos. Cuando yo empecé a leer en literatura para, ya, digamos, no para niños, ¿no es cierto? En los 90, mis papás tenían una biblioteca donde sobre todo estaba el boom latinoamericano, ¿no? Estos grandes autores latinoamericanos que se leían en los 90, como, no sé, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, ¿no? Carlos Fuentes, Juan Rulfo, que era mi preferido, me encantaba Juan Rulfo. También leía a Antonio Di Benedetto, Adolfo Bioy Casares. Y después, cuando empecé a meterme más en serio en la literatura, empecé a asistir a talleres literarios, que es algo, es una tradición bastante importante en Argentina, los talleres literarios. La gran mayoría de los autores argentinos se ha formado en talleres literarios. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Claro. Después, si quieres, te cuento un poco más de esto, porque es súper interesante cómo son estos talleres, porque yo pensé que era así en todo el mundo. Cuando empecé a viajar dije, no, esto es muy argentino. Pero bueno, en estos talleres, siendo muy jovencita, porque tendría 17 y 18 años, me encontré de pronto con la tradición norteamericana, ¿no? Con autores como, no sé, Cheever, Salinger, los cuentos de Carver, Flannery O'Connor, toda esta tradición increíble. Shirley Jackson fue para mí un baldazo de agua fresca, y creo que desde lo formal, desde el cómo, no el acerca de qué, pero desde el cómo, creo que ellos fueron mi gran influencia, ¿no? En cuanto a la prosa, en cuanto a la conciencia de dónde está parado todo el tiempo el lector del otro lado, de la escritura. O sea, fue como si en algún momento de verdad paré a pensar cómo funciona la literatura y me puse a desmenuzar textos y a copiar muchísimo, ¿no? Como hace uno cuando está aprendiendo, copiar y copiar y copiar, fue con esta tradición. Y también con la tradición de la ciencia ficción y la literatura fantástica anglosajona, como eran los autores como Ballard, como Ray Bradbury. También Kafka me influenció muchísimo. Y después, más en mis 30, empecé a encontrar grandes amores que yo siento mucho más cercanos a lo que yo hago, como puede ser, por ejemplo, la literatura de Kelly Link, que es una autora norteamericana que me encanta, o Amy Benders, o Claire Keegan, no sé, y muchísimos otros autores. Estoy realmente generalizando muchísimo porque la influencia es así, ¿no? Son camadas y camadas, y hay grandes autores que me encantan.
Ahora no hay escape, me tienes que contar de los talleres literarios en Argentina. No, te cuento encantada porque es algo de lo que me gusta muchísimo hablar porque siento que es parte de mi tradición, del tipo de literatura del que vengo y el tipo de literatura en la que me formé. Y la realidad es que incluso, o sea, hoy por hoy esto sigue funcionando igual y es que yo diría que la mitad de los escritores argentinos en este momento, además de escribir, dan talleres literarios. Imagínate, es un número enorme. Y estos talleres literarios no suceden como suelen suceder en otros países, que por ahí sucede en un contexto como, por ejemplo, no sé, una institución, una universidad, un centro cultural. No, estos talleres suceden en las casas de los escritores. Y es un evento muy, muy, muy especial, ¿no? En general suceden una vez a la semana, son grupos de 6, 7, 8 personas, todos trabajan y escriben en sus casas y en esta reunión se lee en voz alta, todos los presentes hacen una devolución, ¿no? Y por lo menos lo que me pasó a mí, que yo empecé, mi primer taller tenía 17 años, o sea, imagínate tener 17 años, o sea, un bebé, y tocarle la puerta a tu escritor favorito y preguntarle si podés estudiar con él. O sea, realmente creo que entrar a la literatura de esa manera cambia un montón de cosas. Por ejemplo, una cosa que me parece que es fundamental es que desacraliza por completo la idea del autor como un ente genial que se forma y aparece y nace ya genio, ¿no? O sea, yo tenía 17 años y iba a este taller una vez a la semana y durante casi un año básicamente volvía con mi texto rechazado, ¿no? Como no, 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 volví a empezar, volví a empezar, volví a empezar, lee todo esto y volví a empezar, lee todo esto y volví a probar. Eh, Además de ver físicamente, o sea, visualmente, habitar un espacio de alguien que escribe, fue interesantísimo. O sea, ver el escritorio de este autor, por ejemplo, que una semana ibas y parecía que había habido una guerra el fin de semana. Está todo lleno de papeles enrollados, tirados en la basura, pilones de manuscritos. Ibas 2 semanas después y estaba todo impecable, como si hubiera tirado toda la basura y vuelto a empezar. O sea, el rastro físico de la lucha de la escritura era para mí visualmente una experiencia tan didáctica, tan radical, ¿no? Esta idea de que se escribe con las manos, con la cabeza, pero con el cuerpo también, ¿no? Fue, imagínate que no es lo mismo leer a Carver a los 30, cuando uno empieza a tomarse en serio la literatura, que leerlo por primera vez a los 17, ¿no? Todo eso trae un taller literario. Y creo que, o sea, yo vengo de un país que, a pesar de que está en el fin del mundo, un argentino nunca diría esto porque somos muy provincianos, pero es la verdad, somos el fin del mundo, a pesar de estar súper aislados, a pesar de nuestra pobreza terrible, Argentina está viviendo unos niveles de pobreza impensables, a pesar de que hoy por hoy la mitad de nuestros niños, no, sí, casi el 60% de nuestros niños y adolescentes viven debajo de la línea de la pobreza. A pesar de todo eso, la tradición literaria argentina es fuertísima. O sea, realmente la calidad literaria, la calidad de nuestros autores es extraordinaria y yo creo que tiene que ver con esto. Yo creo que hay algo ahí en esta formación desde el corazón de la escritura que marca de esta manera a los autores argentinos. Claramente, además está muy relacionado con la cultura de compartir y las ganas de compartir tu experiencia, lo que vives, tu manera de trabajar. Es increíble, de verdad. Y bueno, no te voy a preguntar con quién hiciste los primeros talleres literarios cuando tenías 16, pero estoy tentada de preguntarte si estos que rechazaron tus primeros cuentos hoy han leído tus libros. Perdón, no te escuché. Sí, perdona. Los que han rechazado tus primeros textos, si han leído hoy tus libros.
Sí, pero está muy bien que los hayan rechazado, o sea, Sí, sí, claro, claro, pero simplemente para saber si hubo este feedback, si han recibido, si han visto el resultado sí, del rechazo sí. 20 años más tarde. No, por supuesto, y de hecho mi gran maestra del taller por supuesto un taller, siempre pasa esto también con los maestros, ¿no? Siempre hay un lugar, un taller definitivo al que uno llega y piensa, este es mi espacio, acá me quedo, ¿no? O sea, acá, esta persona realmente me enseña y yo sentí eso con el taller de Liliana Hecker, que es una escritora argentina, muy leída también, y hoy por hoy tenemos una amistad muy, muy profunda con ella y me hablo muy seguido y ella me sigue leyendo y yo la leo a ella. O sea, es muy lindo también todo lo que puede pasar después con ese tallerista y eso que Pero hace muchísimos años. seguro que esta señora está orgullosísima de ti, ¿no? Seguro, sí. Y yo de haber sido su alumna. Y tú ahora organizas talleres literarios. Sí, yo misiono fuera de Argentina. Sí, sí. Cuando llegué a Berlín, yo hace 10 años que vivo en Berlín, y cuando llegué acá, lo último que se me hubiera ocurrido, que yo podía tener una vida, digamos, podía mantenerme a mí misma dando talleres de español, talleres literarios de español en Berlín. Nunca se me hubiera ocurrido, pero me encontré con una comunidad hispanohablante enorme que se ha quintuplicado en los últimos 10 años, o sea, realmente no solo hay una comunidad hispanohablante muy grande, sino que hay una comunidad literaria importante en Berlín. Y, y, bueno, he dado muchos años taller acá y ahora mismísimo no estoy dando taller en casa, pero sí estoy dando taller en la universidad. O sea, como que moví mi taller a la universidad. Pero me encanta, me gusta mucho enseñar. Mm. Y la gente que viene son latinoamericanos o españoles o alemanes que hablan español. ¿Qué tipo de gente frecuenta a los talleres? Hubo algún alemán que habla español, pero es muy difícil porque escribir literariamente, o sea, la escritura creativa requiere de un dominio absoluto de la lengua. Entonces, son excepciones. En general son latinoamericanos y españoles. Bueno, a mí me intriga mucho este tema de la lengua. Tú eres argentina que vive en Alemania, escribes en español. ¿Cómo afecta esto tu escritura, el hecho de que no trabajas en un ambiente hispanohablante? Sí, bueno, es un tema, ¿eh? Y en realidad es todo lo contrario. El problema no es que no trabajo en un espacio hispanohablante, porque todo mi mundo acá, salvo excepciones, es una burbuja hispanohablante. Es decir, la mayoría de mis amigos hablan español, trabajo en español, escribo en español, doy entrevistas todo el día en español, o sea que el español está en mi cabeza todo el tiempo, pero el problema real es que ese español no es mi español. O sea, dejó de ser el porteño y pasó a ser un español donde, o sea, mis amigos son mexicanos, chilenos, guatemaltecos, colombianos, venezolanos, muchos venezolanos en Berlín. Entonces, es un español rarísimo el que tengo ahora porque es un español al que se le nota todos los amigos y las ciudades y los lugares por los que he pasado, ¿no? Es como un mapa es como un historial de mis vivencias, ¿no? Lo cual es muy lindo, me encanta, y trato de ser natural en ese sentido, digamos, de ser fiel a ese español que es solo mío y que yo siento que me representa, pero al mismo tiempo no es porteño ya, o es un porteño un poco raro, entre añejo y excéntrico, y eso genera un problema. Nada es un problema en el momento de la escritura si se encuentra, digamos, todo lo que puede ser problemático en el momento de la escritura también puede ser parte de una solución nueva, ¿no? O sea, que no le tengo miedo a eso, pero sí es problemático en el día a día de la escritura cuando mis personajes hablan, porque en el momento que yo pongo las manos sobre el teclado, todas mis historias
sea, mi cabeza se muda automáticamente a Argentina. Yo soy argentina, soy una autora argentina, no importa que hace 10 años que vivo acá, o sea, todo mi imaginario y mi preocupación y mi nostalgia está puesta en Argentina. Entonces, ese sigue siendo mi mundo. Pero mis personajes ya no hablan de una manera tan natural, ¿no? Me parece muy interesante esto y todavía no encuentro una respuesta respecto a dónde pararme, ¿no? En general la respuesta tiene que ver con qué sea lo que estoy escribiendo, cuál es el tema. No sé, por ejemplo, Kentucky's, una novela en la que fue muy fácil sacarme de encima esta gran cuestión, porque es una novela que sucede en 20 y pico de ciudades alrededor de todo el mundo, y en donde el lenguaje tiene un peso también muy importante, donde se habla en distintas lenguas, donde la comunicación es vía un montón, o sea, básicamente cada conexión se comunica de manera distinta. Entonces, era necesario en esa novela una neutralidad que por ahí distancia de rescate, digamos, en el tono, en el narrador, que por ahí distancia de rescate no tenía, ¿no? Pero ahora en mi nuevo libro, en el libro que estoy trabajando ahora, vuelvo a Argentina y necesito otra vez esa naturalidad y ese porteño, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir acomodándose, depende de qué es lo que uno esté narrando. Pero lo que es seguro es que tengo una tensión sobre esto que antes no tenía. Entonces tú te identificas como una escritora argentina y latinoamericana, no te presentes como una escritora alemana o europea o cualquier otra cosa. Yo no tengo nada de alemana, ni de europea, ni de nada. Yo soy una argentina viviendo afuera. Y creo que era una argentina viviendo afuera desde que nací. No en el sentido o sea, no por pensar en Europa, sino porque siempre tuve una sensación de extrañamiento, de extranjería, de querer pertenecer y no poder pertenecer. No sé, es como un karma y un gusto que le encuentro ahí, ¿no? O sea, vivo acá para poder escribir sobre lo que pasa en Argentina, o sea, y de hecho yo no hablo alemán. Hace 10 años que vivo en este país y no hablo alemán. O sea, obviamente voy a hacer mis compras y pido mis cosas en alemán, no es que no, pero no siento que es un alemán muy bruto y no siento que me haya integrado realmente a la cultura alemana, ni tengo ninguna intención de hacerlo. O sea, vivo en una burbuja muy pequeña y me encanta ese mundo reducido de la realidad. Es un poco escapista, pero a mí para la ficción me funciona perfecto. Claro, claro, sobre todo si dices que en la nueva obra vuelves a Argentina, ¿no? ¿Se puede decir algunas cosas sobre tu nueva obra o mejor no hablar? Yo creo que siempre es mejor no hablar porque cualquier obra que está en proceso debería poder cambiarse radicalmente hasta el último punto, ¿no? Pero sí puedo decir que estoy trabajando en un libro nuevo de cuentos, y que estos cuentos, bueno, sí suceden otra vez en Argentina, y todavía no sé si puedo pensarlos como sí, todavía me cuesta hablar de ellos, como que estoy demasiado adentro todavía, pero estoy muy contenta. Bueno, entonces vuelve la Samantha cuentista. Claro, Novelista. claro. Y además es una pena que yo entiendo que hay muchas tradiciones, otras tradiciones literarias que no leen tanto cuento. Me pasa, por ejemplo, un poco acá en Alemania, que se leen mucho más mis novelas que mis cuentos. Pero la realidad es que yo me considero sobre todo cuentista. Y el cuento es lo que más disfruto. Y es un cuento que yo aprendí muy de la tradición norteamericana. Los norteamericanos sí leen mucho más cuentos. Y es increíble. Y yo creo que las tradiciones que no leen cuento, para mí hay algo ahí que tiene que ver más con el mercado que con lo que realmente el lector quiere o no leer. Porque en cuanto me encuentro con una tradición de lectores que no están acostumbrados al cuento, se asocia el cuento con la historia para niños, con lo mitológico, con lo fabulero, con lo entrecortado, con el final abierto, cuando el cuento es
todo lo contrario, o sea, no hay nada más contemporáneo en la literatura que el cuento, ¿no? A mí me fascina, o sea, el cuento puede incluso hacer un recorrido tan largo y tan profundo como el de una novela, y hasta que no lees cuentos contemporáneos de autores que realmente te toquen, no vas a entender lo que quiero decir. Imagínate si pudieras leer la profundidad y el movimiento emocional que te podría dar una novela en solo 20 páginas. No hay nada más contemporáneo que eso, ¿no? O sea, es claro, es como, para mí ahí hay una falla de mercado, y los que tienen que dar el salto son los lectores, no el mercado no va a cambiar. Tienes Un poco razón. algo de eso, ¿eh? Sí, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Los que tenemos que cambiar de hábitos Sí, somos nosotros. sí, sí. Bueno, Samantha, ha sido un enorme placer charlar contigo. Gracias, Rata. Muchas gracias por participar en el Festival Internacional de la Literatura en Sofía. Espero tener noticias literarias tuyas pronto, que salgan en búlgaro, los nuevos libros que están por venir. Y me ha encantado esto de, lo tengo apuntado, donde es una karma y un gusto. Es una karma y un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias por todas tus preguntas, la pasé muy lindo. Quiero mandar muchos saludos y cariños a mis lectores búlgaros, que espero alguna vez poder conocer en cuerpo presente, y ha sido un placer. Para nosotros un placer enorme. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós.